¿Cómo les va, chicos? Otra vez nos volvemos a encontrar para continuar con desarrollando los contenidos de la materia. Em, Vayan teniendo en cuenta que la materia va a tener un final, ya se les va a asignar y se les va a avisar en el momento correspondiente, y que ese final es muy probable tenga el formato de un trabajo integrador, o un trabajo de investigación. Ya se les van a ir dando las pautas como para que, bueno, ya vayan pensando en cómo trabajarlo. La idea mía es que cada uno vaya proyectando ya la formación de una empresa, con todo lo que implica, ¿no? Desde lo que es la imagen corporativa. Evidentemente tiene que ver con esto de para qué quiero la empresa, cuáles son mis objetivos, misión, visión. Y bueno, qué es lo que yo quiero posicionarme como empresa y a través de ahí generar un icono, un logo, que no solo sea la imagen represente la imagen de la empresa, sino que también tenga que ver con esto de lo que es el diseño de ese icono. Así que más o menos esta es la idea por donde va a ir dirigiéndose este trabajo. Ya les digo, ya más adelante se va a darle un formato más prolijo y bueno, yo se los voy a ir enviando para que lo puedan trabajar. Esto es un adelanto le estoy haciendo en función de cómo más o menos vamos a ir trabajando el tema de la evaluación final. Perfecto. Bueno, por lo pronto lo que vamos a ver hoy es el diseño precisamente de lo que es una imagen corporativa. Así que vamos a empezar a ver las diferentes pantallas y vamos a ir más o menos explicando a qué apunta cada pantalla y cuál es el concepto que uno quiere que ustedes fijen en función de los contenidos. ¿Está? Bueno, vamos a pasar a la pantalla. En la pantalla que recién acaba de pasar hay un paradigma que se plantea actualmente. Convengamos que desde que el hombre comenzó esta cuestión de la comercialización, desde que el hombre empezó a producir, a generar volumen de productos, digamos que esa economía estaba basada precisamente en una economía de producción. Bien, es decir, las empresas cuanto más producían, evidentemente era como que tenían mayor jerarquía, dado que en aquellas épocas, estamos hablando a partir de la Revolución Industrial hacia acá, lo fundamental era el capital, o sea, con qué contenía, con qué contaba la empresa para poder producir, cómo estaba organizada precisamente esa empresa o esa producción, la producción en sí y, digamos, la administración, es decir, todo lo que se vinculaba dentro de la empresa, cómo estaba administrado. Evidentemente, esta visión o esta postura ideológica con respecto a cómo era o cómo estaba planteada la economía en aquellas épocas, hacía focalización en la parte interna de la empresa. Hablamos del capital, la organización, la producción y la administración. ¿tá? Es una visión muy de Fayol con respecto a esto de cómo era la producción en aquellas épocas. Bueno, eso evidentemente ha cambiado y bastante en los tiempos que transcurren. Por eso se plantea este paradigma del siglo XXI, en donde, más allá de lo que la empresa genera, procesa, produce y administra, en fin, todo lo relacionado con la parte interna de la empresa, con la fisiología de la empresa, de cómo funciona, tenemos que plantear también que hoy por hoy la economía también es una economía de información.
¿Qué quiere decir? Que más allá de lo que produce la empresa, hoy por hoy la economía basa fundamentalmente porque las empresas tienen la necesidad de mostrar desde su lugar de empresa no solo la parte de producción que es inherente a su parte interna, sino también demostrar hacia afuera qué es lo que estas empresas o las empresas que pueden llegar a generar en el otro, qué empatía puede generar en el otro. Por eso hoy por hoy se dice que más allá de la parte interna de la empresa, de lo que hace, hay una cuestión que está relacionada con la estrategia, es decir, ¿qué estrategia elijo yo precisamente para poder mostrar la identidad que tengo yo como empresa, cuál es mi cultura empresarial, qué acción hago, cómo comunico las cosas y qué imagen tengo? Evidentemente todos estos procesos están un poco alejados del hecho, digamos, empírico de lo que es producir, porque esto es lo que apunta más a los sentidos, qué percepción tiene el público en función de lo que es la empresa. Bueno, esta situación de esa empatía que se puede generar entre la empresa y el público es este paradigma que hoy se da en el siglo XXI y que obviamente todas las empresas están alineadas en esa situación. Porque, a ver, la empresa que produce agua mineral, la producción es todas las empresas iguales, ¿no? Tienen agua y la embotellan, y lo sacan al mercado. Ahora, la empresa no se puede quedar simplemente con eso. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que hacer que el público dentro de esa parafernalia de aguas que andan dando vueltas, el público tenga orientada una elección hacia determinado producto. Y de la única manera que el público puede llegar a ese pensamiento selectivo es a través precisamente de la información. Yo como empresa, ¿qué es lo que brindo y qué imagen le doy a esa empresa para que precisamente me elijan a mí? Es una tarea muy dura, porque ya no solo depende del producto, también depende de la organización en sí como factor humano y cómo se relaciona con el afuera. Bien, en la próxima pantalla vamos a ver más o menos qué es lo que pasa con estas cuestiones de las elecciones y cómo se va modificando o qué pasa en el medio de esto que las empresas hoy están utilizando como parte de su economía y que cumple un rol muy importante precisamente en el sustento de la empresa. Pasamos a la próxima. Teniendo como referencia lo descrito en la pantalla anterior, imagínese, uno se para delante de una empresa. A ver, vamos a poner un nombre ficticio, porque si digo una marca, por ahí uno ya internamente empieza a hacer esa preselección y empieza a marcar las bondades o falencias que puede llegar a tener una empresa que está en el mercado. Pero vamos a poner otro ejemplo, otro nombre, desconocido, no sé, una empresa de celulares que se llame Vivafone. Vivafone. Si yo paso caminando por la calle y veo la empresa con su logo, con su icono, con lo que fuera que ideó, yo en principio lo que voy a observar va a ser algo tangible, material. Es decir, voy a ver el edificio, voy a ver el icono, ya sea un ISO, un imago o lo que fuere. Pero bueno, en principio yo puedo empezar a deducir que según el edificio, las características del edificio, si es un edificio antiguo, si es un edificio moderno, si por ahí me impacta o no me impacta el icono, la zona en donde esté ubicado, a mí empieza a plantear determinadas referencias con respecto a la empresa. ¿Está bien?
Y eso tiene que ver precisamente con estas cuestiones que las empresas tienen que manejar y que todo se entrecruza en una palabra sencilla que es el cómo. ¿Está bien? Por ejemplo, parado en esa calle mirando ese edificio, uno se plantea, ¿quién es esta empresa? Que equivale a la identidad. Cuando uno quiere es, bueno, lo que quiere saber es su historia, quiere ver sus argumentos, quiere ver sus comportamientos. Y bueno, ¿cómo hace la empresa precisamente para que yo pueda percibir quién es? Bueno, una manera de hacerlo es a partir de la imagen. Y la imagen, evidentemente, yo la trasunto desde lo comunicacional. Ya sea desde el icono que formo, ya sea desde la propaganda, ya sea de lo que yo utilice como método de comercialización. Pero no solo eso, sino que también tiene que ver cómo la empresa actúa en cuanto a comunidad interna. Digo, por ahí de curioso se me ocurre entrar a la recepción de esa empresa y yo observo, qué sé yo, prolijidad, yo veo que el personal está sonriente, yo veo que todos tienen una misma características, entonces uno puede empezar a entender que, bueno, tiene cierto viso de seriedad esta empresa y uno va generando esa imagen de la empresa, o por lo pronto le va a quedar en la imagen, che, qué prolijo que están, mira qué bien vestido, o qué simpáticos que son, o qué iluminado que es el lugar, determinadas características. Todo eso evidentemente tiene que ver con la imagen que la empresa quiere que yo me lleve. Y todo eso no es casual, porque eso tiene que ver precisamente con el objetivo que quiere la empresa, cuál es la misión y la visión que tiene como empresa. Y a partir de ahí va desglosando todo para llegar a esa identidad que me permita a mí generar una imagen de esa empresa. Pero no solo eso, porque si la empresa, en este caso, de telefonía o de celulares, a mí me da un producto, también yo tengo que ver, o por lo menos la idea es, ¿qué hace esa empresa? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace? ¿Cuáles son los argumentos que tiene como para hacer ese producto? Y eso es muy importante, porque la única manera que yo pueda llegar a entender es cómo me lo comunica. Porque el proceso, digamos, de armado del celular es un proceso interno. Yo lo que obtengo al final es un producto, un celular. Ahora, a mí la empresa, de alguna manera, me puede comunicar de qué manera yo estoy haciendo o la empresa está haciendo ese celular. Entonces, la manera en cómo yo lo comunico, como la empresa lo comunica, también en mí está generando o forjando una idea de imagen que, acoplada con lo que yo observé del lugar, del edificio, de la gente, del comportamiento, ya me empieza a redondear precisamente a esta imagen y que a mí me empieza a, no sé, o por lo menos a picar la duda, decir, che, me parece que este producto debe ser bueno. Podríamos probarlo. Obvio, el resultado final es que todo esto que yo elaboré previamente, cuando compre el producto, realmente sea bueno. Porque si no, evidentemente no hay un correlato. Y en esto tiene que haber correlato. Es decir, tanto la organización de la empresa, lo que produce, lo que muestra, la visión, cómo se presenta al público, tiene que tener su correlato en el producto. Es decir, que a priori yo puedo considerar que este producto es bueno y que las otras posibilidades que me puede llegar a brindar hace que yo por ahí al momento de elegir entre los celulares, bueno, elija este celular. Por eso es importante el cómo, porque a partir del cómo la empresa puede desarrollar una manera de que el público tenga una facultad más de elección y, obvio, inclinarse por el producto que la empresa produce. Bien, bueno, vamos a pasar a la próxima pantalla.
Como pudimos observar en la pantalla anterior, la identidad es vector diferenciador. Es decir, la identidad lo que me va a permitir a mí como público tener la posibilidad de decidir por esto o por aquello. Y en esta identidad, como recién mencionaba en las otras pantallas, es muy importante lo que es la empresa y lo que hace. Y ¿qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Uno lo puede, generar a través de cómo está organizada y cómo plantea su actividad interna, si se quiere. Digamos, dentro de la formalidad uno puede decir que algunos elementos a tener en cuenta en cuanto a cómo es la empresa puede ser un estatuto legal. Ya cuando entramos en ese terreno uno ya piensa de que, bueno, si tiene un marco legal esta empresa, evidentemente un viso de seriedad tiene. Algo importante también es el desarrollo histórico. Muchas empresas ustedes pueden ver que incluso en las páginas de internet dice historia o quiénes somos. Y ahí le marca toda una historia de cómo se generó la empresa. Porque en ese devenir, en ese historial, muchas veces la manera en que se fue forjando genera empatía con la persona que lo está leyendo. Y ese generar empatía potencialmente implica que en determinado momento esa empresa pueda ser elegida. Bien, importante cómo está conformada, su directorio actual, su gerencia, es decir, cómo está dividido la organización, el organigrama, si tiene las actividades, si están concentradas en un solo lugar o si tiene filiales, como decíamos en un principio, cuál es el capital que tiene, si es una multinacional o no es una multinacional, si es una pyme, si es una empresa familiar, pyme también. O sea, todos esos elementos juegan al momento de decir qué empresa es. ¿Está bien? Y cuanto más fidedigna sea la información y cuanto más coherente sea todo el proceso que se genera internamente, es mucho mejor para la empresa en cuanto a esa identidad que va a formar esa imagen que uno va a tener de esa empresa. Y así como recién marcábamos algo que tiene que ver cómo está estructurada, cómo está organizada, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que produce. Estábamos hablando del celular de esta empresa, que bueno, que el producto al final podía dar margen a pensar de que era un buen producto. Bueno, esto tiene que ver también con esto que estábamos diciendo, que la identidad tiene que ver con lo que hace, con qué técnica, cómo es la línea de productos, si es un solo producto, si son varios, si tiene, no sé, alguna estructura de precios, si solamente contado, cómo se distribuye de forma local, si se esparce por todo el país, si se comercializa, se importa. Todos estos elementos también hacen a la empresa porque es lo que hace. Entonces, si uno mezcla o suma, ¿no?, lo que es la empresa desde su estructura, desde su historia, desde sus orígenes, desde sus objetivos, desde su visión, su misión, qué es lo que quiere, y a eso le agrega lo que hace con determinadas características, ¿no?, con cierta complejidad, con la tecnología que puede llegar a usar, cómo hace la distribución de esa mercadería, con qué seriedad lo hace. Bueno, si uno hace la sumatoria, evidentemente puede decir que estamos en presencia de una empresa con una identidad positiva, ¿no?, y que es muy probable que dentro del factor de elección del público puede ser que esté presente. Obvio, esto no es decir lo hago y ya está. La competencia es feroz, Entonces, muchas veces uno tiene que luchar contra esa competencia, tiene que luchar contra algo ya instalado. Bueno, para luchar contra eso instalado, evidentemente tiene que tener este ojo como para saber qué nicho aprovechar o qué huequito
aprovechar precisamente para incursionar en ese lugar y dar ese toque diferencial que hace que por ahí elijan un producto y no otro. Todo esto, como venimos diciendo, es precisamente aquello que hace que el público tenga esa capacidad de decisión e incluso decisiones desde el inconsciente. Elige porque elige, pero no es que elige porque elige, sino porque previamente, digamos, la información le fue llegando de tal manera que instintivamente incorporó las cualidades de esa empresa y las separó del resto. Entonces, cuando tiene que elegir, automáticamente va y decide por esa empresa, por todo lo positivo que considera el público, en este caso el comprador, que tiene. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente, imagen, que tiene que ver con esto de la construcción de esa imagen corporativa. Vamos al próximo. Recién estábamos hablando sobre estos elementos que convergen como para que genere esta empatía en el público y de esa manera tener ese factor de elección más a favor que en contra. Por eso es importante esto de entender que la imagen corporativa se va generando, se va creando a través de determinadas dimensiones de la identidad. Y que generalmente estas dimensiones de la identidad no es tan concreto, o sea, trabajan mucho más cuestiones abstractas que hacen a la identidad y no tanto a lo concreto. Si bien lo concreto, cuando yo hablo de concreto estoy hablando del producto en sí, ¿no? Lo que yo consumo. Que evidentemente eso que yo consumo, ese producto, tiene que estar en ligazón con todo lo otro que arma esta dimensión de identidad. Y cuando yo digo todo lo otro, tiene que ver con la cuestión verbal, la cuestión auditiva, lo visual, lo espacial, lo ambiental, lo relacional. Es decir, las empresas tienen vida por sí. Y evidentemente esta vida por sí que tiene está imbrincada por cada uno de estos elementos que forman precisamente la identidad. Y uno habla o lo dice a partir de experiencias que ha tenido en empresas, en donde por ahí la comunicación verbal era una comunicación vertical, no había opinión, se bajaba la orden y así se hacía. Y lo visual, bueno, en este caso era una empresa que se encargaba de servicios de gastronomía, de comedores industriales y de colegios. Lo visual, digamos, estaba enmarcado básicamente en las recepciones y en los servicios especiales que hacía, en donde ahí sí se ponía en juego toda la calidad de la empresa. En lo otro, digamos, no, porque había que ajustarse a un pliego de condiciones. Entonces no daba margen para mucho. En lo espacial y ambiental, bueno, tenía su propia oficina administrativa separada de lo que era su planta de producción, y dentro de su planta de producción tenía su propio laboratorio para sacar muestras, para ver en qué condiciones iba la mercadería. Es decir, todo daba como que es una empresa seria. En cuanto a lo relacional, bueno, que tiene que ver con la cultura de la empresa, y bueno, es una empresa que siempre estuvo muy vinculado a comercios estatales, o sea que las relaciones generaban una empatía muy directa, ¿no? Si bien tenía cierta formalidad, a veces estaba un poco mezclada con la informalidad del trato y del discurso, lo que hacía un ambiente más distendido, no tan rígido. Y bueno, a partir de todo ese ensamble, uno tenía esta identidad de la empresa que la podía posicionar como una de las mejores del mercado, en cuanto a servicio, calidad, capacitación del personal y todo eso. Y esa imagen hacía que precisamente esta empresa, al momento de decidirse por alguna empresa que le dé
un servicio, bueno, optaban, o sea, dentro de del podio de empresas, bueno, esta empresa siempre estaba ahí posicionada. Después la historia económica argentina llevó a que se cambien un montón de cosas y bueno, si bien la empresa sigue trabajando y trabajando muy bien, ya digamos pasó ese siglo o esa época de oro en donde la economía argentina por ahí le daba más posibilidades para seguir avanzando. Pero bueno, eso es un poco de cómo fue esta empresa que formó su logotipo o su isologo, como quieren nombrarlo, este, porque bueno, fue trabajando en función de buscar una identidad en cuanto a la manera de trabajar. Y en función de esa identidad fue precisamente armando toda esa estructura y tenía su correlato en el servicio. ¿Mm? Porque siempre lo planteaban en servicios de calidad y yo me acuerdo que el gerente de la empresa siempre pregonaba a todos que más allá de la calidad a él le importaba la higiene y la limpieza. Y siempre cuando iba a las operaciones a observar cómo trabajaban, siempre agarraba a los encargados y decía, cuando yo entro quiero oler a lavandina, que esto huela a lavandina. Y ese era el discurso directo que se bajaba, ¿no? Pero ese discurso directo era precisamente en función de uno de los objetivos de la empresa. ¿Tá? Estar posicionado como una empresa que no tenga inconvenientes con el material que se brindaba, con el producto que se brindaba, que en este caso era comida, y que iba a precisamente poblaciones sensibles, estamos hablando de chicos de primaria y hospitales. Entonces el tema de seguridad alimentaria estaba muy, muy arraigado. Bien, bueno, así es como más o menos uno va armando esa política empresarial en donde la identidad va forjando esta imagen que hace que precisamente permita que una empresa esté dentro de las elegibles en el mercado. Perfecto. Bien, en función de esto, uno puede decir, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de qué manera tiene que impactar en el público en general, en el cliente, si se quiere, en particular, precisamente para que este poder de decisión esté bastante basamentado, ¿no? Y que la persona lo incorpore de tal manera que le permita discernir entre varios productos, elegir precisamente este que es el que supuestamente yo brindo. Vamos a la próxima placa. Imagínense ustedes que son parte del público. Y evidentemente como parte del público puede solicitar a la empresa que brinda el servicio o el producto algunas particularidades. Una, dos, tres, las que considere. Básicamente la persona cuando compra un producto o un servicio, hay puntos que son, si se quiere, insoslayables. No se pueden obviar, no se pueden no tener en cuenta al momento de pensar a la organización y a cómo trabajar esa identidad precisamente para que esa imagen sea lo más positiva posible. Y hablamos un poco de lo que es, por ejemplo, la honestidad. Es decir, ser honesto con lo que se brinda, no querer presentar algo que no se puede, porque ahí sí entramos en un terreno en donde la deshonestidad juega en contra, porque uno puede hablar mucho, llenarse de palabras, pero después el producto final evidentemente no es o no condice con esa cantidad de palabras con que venía sustentado. Respeto, porque traído de la mano de la honestidad, digamos, al ser un honesto también respeta al cliente. Porque el cliente, digamos, no le va a pedir el oro y el moro, le va a pedir lo justo y necesario, ni más.
Uno puede ser una empresa que brinda un producto o un servicio sencillo, pero honesto y que respeta al cliente, y es muy probable que esté mejor posicionado al momento de elegir ese tipo de producto o ese tipo de servicio. ¿Se entiende? Es muy importante eso. Basado con el respeto, sinceridad. Hay que ser sinceros en esos aspectos. No decir la mitad de las cosas, no encubrir algunas cuestiones, sobre todo ante la pregunta del cliente o ante la duda del cliente. Significa que, bueno, en las empresas que brindan productos tienen que ajustarse precisamente a esa tríada, si se quiere, ¿no? De honestidad, respeto, sinceridad, que es un combo que está bien visto por el entorno o por lo menos por los potenciales clientes. Cuando alguno de estos entran a fallar, bueno, se empieza a generar la incertidumbre, la duda, y bueno, y eso evidentemente son posicionamientos o cuestiones que juegan en contra de lo que precisamente uno pretende, si se quiere posicionar dentro del mercado. Servicio, bueno, el servicio digamos que engloba todo lo otro. Yo con el servicio que brindo tengo que ser lo más honesto posible, respetar al cliente y ser sincero con lo que brindo. Y sobre todo, cumplir. Obvio que el cumplimiento a veces está ligado a otras cuestiones que escapan por ahí a la empresa. Por eso les digo, las empresas tienen como objetivo estas cuestiones como para que el público tenga esta posibilidad de elección. A veces, por circunstancias, hay cosas que no se pueden ser tan puntuales, porque bueno, dependen de otros factores. Esto se da mucho, por ejemplo, en empresas tercerizadas. Una empresa que pide servicio de limpieza a otra empresa. Y yo voy a la empresa y encuentro todo sucio. Y veo que por ahí personal de esa empresa con traje y corbata están barriendo, están acomodando, están limpiando. Y la primera imagen es, ¿pero qué pasa acá? Es una falta de respeto. Yo vengo a preguntar por un producto y gente barriendo, no entiendo. Y bueno, se vieron obligados a hacer eso porque la otra empresa tercerizada, por X causa, no vino el personal, se retiró, se fue, no sé lo que pasó. Es decir, no pudo cumplir 100% con el servicio que brindaba porque había un elemento intermedio que, bueno, es imponderable, lo llevó a modificar temporalmente por ahí alguna de sus actitudes o de cuestiones relacionadas a cómo brindo mi imagen. Pero bueno, suele suceder. No es que a cada rato, pero están esos imponderables. Lo importante es que, solucionado el tema, Resto Taiga y bueno, siga con esa identidad que llevó a que el resto de las personas permita elegir precisamente ese servicio o ese producto. Bueno, después de esta imagen hay un pequeño videíto que tiene que ver con esto, de lo que es la imagen corporativa y cómo se forma, y como para que ustedes vean que es una cuestión globalizada, esta idea de cómo las empresas trabajan su identidad y su imagen corporativa. Bien, bueno, ahora los dejo un ratito con el video, es cortito, y volvemos a pasar.
Vieron que el video más o menos plantea lo mismo que estuvimos nosotros viendo en esta clase. La idea principal es que, bueno, traten de ubicarse en tiempo y espacio y entender que hoy por hoy no solo la calidad del producto significa solamente eso, la calidad del producto, sino que hay otras cuestiones intangibles que están por fuera del producto, pero que hacen también al producto. Así que bueno, yo los dejo para la próxima clase, que vamos a seguir viendo los contenidos. Y como último slide, el mensaje parroquial, para que bueno, se lleven una frase como para también ir meditándola y pensándola como argumento también de cómo se trabaja esto de la imagen y de la identidad corporativa. Bueno chicos, listo, gracias por el día de hoy y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Saludos.